Pues bueno, como ya lo mencionaste, para el país yo creo que el 26 de septiembre es una fecha pues que nos marca porque habla acerca de la brutalidad, la violencia en contra de los estudiantes de este país. Los 43 normalistas de Ayotzinapa no son los únicos casos históricos a los que nos hemos enfrentado de esa desaparición, de violencia. Sin embargo, bueno, pues es parte de la historia moderna de México y justo ya en este momento están llevando a cabo en las calles del centro de la Ciudad de Ujú. México diversas protestas, manifestaciones para conmemorar esta fecha. Pero ya desde la semana pasada ha habido mucha información en torno al tema. Ayer, por ejemplo, la presidencia de la República, y digo la presidencia, representantes de la presidencia de la República, Ujú. porque no precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvieron una reunión con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la que se entregó una especie de narrativa en torno a las causales de la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, bueno, pues los padres de los normalistas señalaron que este documento es muy parecido al que se entregó en el gobierno de Enrique Peña Ujú. Nieto, en la famosa verdad histórica. ¿Qué viene en este documento? A ver, muy sencillo. Se habla acerca de las tres causales, posibles causales de desaparición de los 43 estudiantes. Una de ellas es la confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los rojos entre los estudiantes en la disputa por la plaza de Iguala. Y bueno, pues ellos habla de esta confusión. La otra es una intención de escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde José Luis Abarca y los Guerreros Unidos. Esto tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal de Iguala. Y bueno, pues también la otra habla acerca del trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, arma y dinero en alguno de los autobuses que tomaron los estudiantes para, bueno, pues trasladarse a la Ujú. Ciudad de México. Ellos tenían la intención de venir a la Ciudad de México en aquel momento para conmemorar el 2 de octubre, que Ujú. también pues habla de Ujú. violencia Ujú. por parte del Estado hacia estudiantes de este país. Algo que ya habíamos escuchado, definitivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pasó, los padres, los familiares de los estudiantes rechazaron Ujú. recibir este documento. Y bueno, pues justamente parece importante hablar de este tema. Algo que también ha salido durante esta semana es un nombre clave en todo este proceso que está lleno de enredos y que la verdad si a mí me preguntas a veces yo hasta me confundo con nombres, fechas, hipótesis, porque ya no se sabe Hay por mucha dónde agarrar información. Sí, hay mucha la hebra. información. Omar Gómez Trejo, ex titular de la Unidad Especial de Investigación Litigación para el caso de Ayotzinapa, habló para Quinto Elemento Lab y detalla cómo una decisión de Estado, escuchen esto, decisión de Estado, hizo posible cancelar en 2022, o sea, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Caram, que fue el principal autor de la verdad histórica. Es un artículo muy interesante, muy largo, que a mí de verdad me dolió leer, porque habla acerca de cómo todos estos enredos estuvo todo este tiempo la mano del Estado, primero en el gobierno de Enrique Peña Nieto y después en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Independientemente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus promesas de campaña, porque él hizo como 100 promesas de Ujú. campaña, y que en cada uno de sus discursos, cuando es el día del informe presidencial, él enumera, yo Ujú. ya cumplí Ujú. esto, yo ya cumplí el número 9, el número 8, bla, bla, bla. Pues el pendiente está resolver qué es lo que ocurre con los estudiantes o qué es lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, pues ahí está. ¿Tú cómo ves este tema? Sobre todo el tema que tiene que ver con la controversia de la verdad histórica, ¿no? Así Con el es. tema que tiene que ver con con aquel informe que preparó el entonces procurador Jesús Murillo Caram, hoy preso precisamente por el tema Ayotzinapa, y cómo esta verdad histórica pues plantea un relato que para los padres de los jóvenes, para los abogados, para los
consultores independientes que estuvieron muy, muy cercanos a la investigación, como el GIEI, por ejemplo, no les satisfizo. Era una versión que ocultaba información, era una versión que pues protegía a elementos del Estado, concretamente a militares, y pues también, hay que decirlo, criminalizaba a los jóvenes de Ayotzinapa. El compromiso de este gobierno era precisamente poner orden en las investigaciones, establecer un relato creíble, real, basado en investigaciones, basado en testimonios, basado en la cronología real de los hechos. Y hasta ahí pues todo iba bien. El presidente de la República se comprometió a hacerlo, se comprometió a que esto sería posible a través de, por un lado, de una instancia de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Encinas era el encargado directo de parte del Ejecutivo, pues de supervisar todo lo que tenía que ver con la cooperación de las dependencias del gobierno federal con la investigación que iban a llevar los fiscales, en este caso los miembros de la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero. Ahí es donde aparece este personaje, Omar Gómez Trejo. Omar Gómez Trejo, que era el encargado, el titular de esta Unidad Especial de Investigación y Litigación contra el caso Ayotzinapa. Llevaba el tema de la investigación. Él le cuenta a John Gibler, el periodista que publica este reportaje amplísimo, muy bien documentado, que da a conocer Quinto Elemento Lab. Y él le dice a John Gibler desde algún lugar de los Estados Unidos que... Porque se tuvo que ir del país. Él se fue. Hay que recordar que él renuncia luego de que prácticamente el gobierno mexicano, él lo declara en este reportaje, en estas declaraciones que le hace a John Gibler, él declara que él se va en un contexto en el que el gobierno federal, por instrucciones del propio presidente de la República, básicamente, disuelven esta unidad de investigación. En ese sentido, todo lo que habían logrado judicializar incluso, aquí es donde entra la controversia incluso de las órdenes de aprehensión contra militares, en donde el presidente de la República retira las órdenes de aprehensión a partir de, según el exfuncionario de la FGR, a partir de una maniobra en la que disuelven la unidad de investigación y elaboran a partir de otro equipo una investigación o un diseño de la investigación ya sin algunas de las órdenes de aprehensión contra algunos de estos militares de alto rango, algunos. En ese sentido, el presidente de la República estaría involucrado en una decisión de Estado, es lo que cuenta, es lo que nos dice Gibler en este reportaje a partir de los testimonios de este exfuncionario. El propio Ejecutivo habría dado la instrucción para que se siguiera protegiendo a estos militares. Ahora hay que recordar que el presidente en alguna ocasión, él señaló que efectivamente él había dado la instrucción de retirar las órdenes de aprehensión y él argumentó que lo que se estaba buscando desde dentro de la fiscalía era generarle una rebelión en el ejército, que por eso había retirado las órdenes de aprehensión, porque le estaban de alguna manera armando un boicot para que el ejército mexicano, dentro de las Fuerzas Armadas, pues le generaran un problema al presidente de la República. No dio detalles, no sabemos exactamente qué se refería con esto, pero esos son los hechos. Y en ese sentido, los padres de los 43, pues están sumidos todavía en la decepción. Total. Las declaraciones que hacen luego de algunos encuentros, incluso con el propio presidente de la República, de este último que señalabas hace un momento, pues es en el sentido de que básicamente esto es otra versión de la verdad histórica. Y eso, dicho por los padres de los 43, pues me parece un golpe fuerte para este gobierno, claro. Me parece un golpe durísimo, porque si algo se precia a este gobierno, presume este gobierno, pues es de encabezar esas causas de justicia, de apoyo al más necesitado, a los pobres, etcétera, 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 pero sobre todo justicia. Y en este caso, si alguien encabeza en la lista de la aplicación de la justicia en este país, pues están el caso de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa.
Claro, y es que bueno, en estricto sentido, cuando tú lees esta relatoría que entregó recientemente la Presidencia de la República a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no dista mucho de lo que ya sabíamos, Ujú. de lo que ya nos habían dicho. Entonces, pues sí, hay como, pues una deuda por parte de este gobierno que se comprometió, que hizo una campaña o sea, una campaña presidencial en la que prometió este tema y bueno, pues sigue el proceso muy desaseado. Hace unos días entrevistamos a Temoris Greco, nuestro Ujú. colega periodista, que le ha dado seguimiento. Él tiene textos importantes también sobre este tema, tiene un libro sobre el caso Ayotzinapa, le ha dado cobertura como pocos periodistas. Y estuvo con nosotros y nos platicó pues, nos platicó algunos elementos que tienen que ver con la investigación, pero sobre todo que tienen que ver con la crisis de credibilidad en la que ha entrado ya el gobierno actual a la hora de plantear el relato desde la presidencia, el relato desde la propia fiscalía. Vamos a ver algunas de las cosas que nos dijo Temoris. El caso de Ayotzinapa nos permite comprobar, eso es lo que ya sabíamos, pero que Uh-huh. quedemos claro, es que hay tres esferas de poder dentro del poder ejecutivo que se mandan solas, que no permiten, que no obedecen al presidente. Esto es el ejército, la marina y el Centro Nacional de Inteligencia, antes el CISEN. Uh-huh. Son tres entidades que están involucradas, cuyos integrantes están involucrados hasta el cuello en el caso de Yotzinapa, no solamente en el momento en el que se perpetran los crímenes, Uh-huh. que es en septiembre de 2014, sino en la fabricación de la mentira histórica del caso. Y que aunque el presidente, a mí me parece que hay un consenso en que sí ha sido una cosa pues muy importante, muy dentro del corazón del presidente, o al menos hasta hace poco tiempo, resolver este tema. Al final ha habido otras prioridades que se han colocado por encima. Ahora, el tema aquí pasa por ocultar información. El ejército mexicano ha ocultado información, la Marina ha ocultado información, los servicios de inteligencia, en este caso CISEN, que ahora se llama CNI, pues han ocultado información y ese es uno de los problemas que se plantean en este caso. Cómo el Estado mexicano no ha logrado, el gobierno no ha logrado que por lo menos estas tres de las instituciones clave para esclarecer este asunto se resiste a entregar la información que han solicitado los abogados de los padres de los 43, los consultores independientes, Claro, los que han investigado el caso como el GIEI, y este tema en donde el propio presidente le ha entrado, incluso hoy reveló una carta que le envía, la más reciente carta que le envía al secretario de la Defensa, pues en donde le pide la información que le está solicitando los padres de los 43, en fin, el presidente está tratando de encontrarle el modo para salir de este asunto. Me parece que es una encrucijada en la que ya está metido el presidente. Pero bueno, sigamos escuchando a Temoris Greco sobre lo que nos dijo hace unos días. Es increíble lo que está ocurriendo con el caso de Ayotzinapa. Ahora, el tema que pasa por la forma como el presidente está gestionando este asunto, en donde, pues sí, la responsabilidad la tiene Alejandro Encinas, pero al final la responsabilidad mayor es la del propio presidente, que es el que se compromete a esclarecer el asunto. ¿Tú estás viendo una voluntad del presidente en función de exigir a la Sedena, a la Marina, a CNI, la información que están requiriendo los padres? O más bien ya a estas alturas estamos viendo cómo el presidente está tratando de convencer a los padres de que no hay más información porque lo están negando estas instituciones. El presidente López Obrador lleva un año solapando a los militares. Durante mucho tiempo les exigió, o sea, repetidas veces que entregaran la información, pero en algún momento se dio cuenta de que eso no iba a pasar. Y además de que debe haber decidido dejar de intoxicar su relación con los militares, trayéndoles este asunto. Hace un año, cuando retumbaron
O sea, la Fiscalía Especial había logrado que el juez emitiera 21 órdenes de aprehensión y esto no pasa si el juez no comprueba que hay elementos sólidos para sospechar que esas personas son responsables de los delitos de los que se les acusan. De las órdenes de aprehensión que hizo, tumbaron 21, 16 de ellas de militares. Y después el presidente salió a asumir la responsabilidad en la mañanera, a decir, yo pedí que se cancelaran esas órdenes de aprehensión porque estaban intentando provocarme una rebelión en el ejército. Son las palabras que él dijo. Y una rebelión que nunca pasó, tardaron un año, casi un año, o 10 meses en reactivar 16 de esas órdenes de aprehensión, faltan 5, pero de todos modos el tiempo se ha perdido y como sabemos también se descarriló el trabajo de la Fiscalía Especial, porque orillaron al fiscal especial a renunciar y lo reemplazaron con un señor que es muy cercano al exsecretario de Gobernación, a don Augusto López, que no tiene ninguna familiaridad con el caso y que el día de hoy nos enteramos que acaba de determinar el reemplazo completo del equipo que está investigando el caso de Ayotzinapa y lo sustituyó con personas ajenas al caso que no tienen ni el compromiso, ni los conocimientos, ni la familiaridad y además no tienen la confianza de las madres y de los padres de los desaparecidos. Ahora, aquí el papel también que ha jugado la Fiscalía es muy relevante. Se habla, bueno, de cómo el presidente ha solapado de alguna forma al ejército para que no entregue la información que le piden, para proteger a los militares, para que no haya órdenes de aprehensión, para que de pronto, obviamente son facultades ya de los juzgadores, pero es muy curioso que encarceles a un general y de pronto le des, lo mandes a su casa para que siga el juicio en su casa. Claro. Es decir, una serie de beneficios que en situaciones o en circunstancias normales no se seguirían. Pero también el papel de la Fiscalía, en donde de alguna forma, de acuerdo a lo que dice John Gibler en su reportaje, pues hay una colusión, básicamente, como un asunto de Estado, entre la Fiscalía, entre el Poder Ejecutivo, claro, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa, Presidencia de la República, para boicotear de entrada las unidades que investigan el tema, para que el relato no necesariamente vaya en función de fue el Estado, claro, y por otro lado, para la protección de militares que estarían involucrados y que por alguna razón que desconocemos y que hizo incluso declarar al presidente que haber mantenido esas órdenes de aprehensión hubiera significado una rebelión dentro del ejército. No sabemos por qué, claro, si eran personajes que estaban involucrados en este asunto. Pero bueno, vamos a concluir con lo que nos dijo Temoris Greco hace unos días. Sí, estas investigaciones en ese sexenio tenían 3 patas o 3 ejes. Uno es la Fiscalía Especial, que sí tenía, o sea, que era encabezada por Omar Gómez Trejo, que era una persona que ya estaba muy involucrada con el caso antes de la Fiscalía, que tenía la confianza de las madres y de los padres, tenía la confianza del GIEI, tenía la confianza de Alejandro Encinas, el secretario de Gobernación, e hizo un gran trabajo. Primera chamba que tuvo que hacer, crear un nuevo equipo, porque la mentira histórica del caso de Ayotzinapa fue elaborada en la PGR. Y así como el CISEN sigue siendo el mismo, la PGR también son las mismas estructuras, los mismos funcionarios, no ha cambiado nada, solamente fue el Alejandro Gertz. Entonces, él encuentra, al llegar, una oficina llena de personas en las que no puede confiar, porque es a los que tiene que investigar. Una persona de la Fiscalía, una persona que me dijo que, bueno, o sea, él lo primero que hizo fue poquito a poquito irlos corriendo y reemplazarlos con gente en la que sí pudiera confiar. Le tomó muchísimo tiempo, casi un año. Cuando esto ocurre, como me comentaba una persona, imagínate que en el piso tal, no me acuerdo qué piso tienen, en el edificio negro, la torre, que es la Fiscalía General de la República. Le dije, imagínate que en el piso tal estamos los de la Fiscalía Especial empujando para allá y en todos los demás pisos se están empujando para el lado contrario. Porque obviamente no quieren que salga a la luz toda la porquería que los de los otros pisos hicieron en este caso. Claro. Ahora lo descabezan, ponen a otro señor. O sea, es otro señor cuya
función ahí no es encontrar realmente a los desaparecidos, sino hacer lo que su jefe, Adán Augusto López, le diga. Ahí se descarriló la Fiscalía Especial, pero quedaban otras dos patas. La otra era la Comisión de la Verdad que encabezaba Encinas, pero quedó muy lastimada esa comisión cuando dieron por válidos un paquete de supuestas capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que no pasaban los estándares de veracidad, que no se podía comprobar de dónde habían venido, ni si de verdad había ocurrido lo que se revelaba ahí. Entonces ahí quedó muy tocado, y además está tocado a su autoridad, porque a él tampoco le hace caso el ejército, a Encinas. Y quedaba el GIEI, que era lo único, tocada la Comisión de la Verdad, descarrilada la Fiscalía Especial, quedaba el GIEI. Pero el GIEI también vivió sabotajes por parte del ejército, de la Marina, del CISEN y también de otros funcionarios, hasta que el mes pasado el GIEI dijo, hasta aquí llegamos, ya no tenemos nada que hacer porque simplemente no nos dan la información que solicitamos, no nos dejan avanzar, es ridículo lo que está pasando, nos vamos, se acaba el GIEI. Entonces, en este momento, sinceramente, no hay nadie en quien podamos confiar en las instituciones para que se avance en esa investigación. Y la pelota, la papa caliente, pues ya le va a quedar a Claudia Sheinbaum si se confirma lo que indican las encuestas de que ella va a ser la presidenta. Vamos a ver si Claudia Sheinbaum recibe a las madres y los padres cuando ya sea candidata y si se compromete, pues sobre todo a enfrentar a esas fuerzas autónomas que mencionaba. El problema es que ya no va a encontrar las cosas como cuando llegó Andrés Manuel. Pues ahí está lo que nos dijo nuestro colega periodista Temoris Greco, y pues todo indica que el asunto va a concluir en otra verdad histórica. Exacto. Ese es el gran problema de este caso concreto, en donde cambian los personajes, cambian los rostros, cambian las premisas que cada uno de estos personajes se supone que tienen en términos políticos, como personajes como Encinas, personajes como el propio López Obrador y los personajes que han estado alrededor y que al final pues terminaron siendo, en este caso por lo menos, igual que el resto de los funcionarios que han estado llevando a cabo este caso. Exacto. Y también hay muchas señales que probablemente esto no se resuelva en esta administración y que va a trascender hacia ya una tercera, porque la primera fue Enrique Peña Nieto, después Andrés Manuel López Obrador, y pues quien está encargado de la próxima administración, lo cual es ya bastante grave, ¿no? O sea, tanto tiempo que ha pasado sin que haya una claridad en torno a qué es lo que pasó la noche del 26 de septiembre. Se ha pateado el bote, que es Totalmente. Muy triste en un asunto tan delicado como este. También entendemos el tema tan complejo que es el hecho de que el Estado tenga que juzgar a su propio ejército por la participación. Pero me parece que también es importante para el propio ejército establecer la verdad en torno a qué fue lo que hicieron o en qué estaban involucrados los miembros de su propio ejército. Sí. Es decir, parte del ejército estuvo involucrado o algunos elementos del ejército estuvieron involucrados, pero el caso ya está manchando a todo el ejército. Sí. Entonces, en ese sentido, me parece una irresponsabilidad también mantener este relato de encubrimiento al ejército cuando hay elementos que quizás tienen una responsabilidad directa, pero que por esa causa se está manchando a toda la institución. Claro, y de hecho me acuerdo mucho justo cuando se empezaron a organizar esas primeras protestas en 2014 después de que ocurrió esto para exigir respuestas y la aparición con vida de los estudiantes. Y me acuerdo mucho de que se gritaba, fue el Estado, fue el Estado. Mucha gente decía que eso era un reclamo sin ningún tipo de base, que era apresurado. Pero bueno, todo parece indicar. Los medios eso hablaban, ¿no? De que claro, no, de que era, no de se podía afirmar algo así tan la versión categórico. de un crimen de Estado no se documentaba, no se afirmaba. No estaba sostenida. Pero bueno, hasta ahora los elementos que han surgido, los que conocemos, los que el propio gobierno ha aceptado, los que no ha aceptado, pues te hablan de que fue un crimen de Estado. Claro. ¿No? Y es lo que no quiere aceptar este gobierno, es lo que está tratando de darle la vuelta. Ya dijeron que les van a entregar a los padres de los 43, sino es que ya les entregaron un informe
que pues habría elaborado el secretario de la Defensa, les iban a entregar lo que los norteamericanos, los servicios de inteligencia norteamericanos habían interceptado, que eran llamadas telefónicas de esa noche en donde se daba a conocer mucha información relacionada con lo que pasó en ese momento. En fin, están tratando desde el gobierno pues de darles información a los padres de los 43, mucha de esa información que ya conocen, pero no la información que ellos están solicitando, que es la que tiene que ver con los puntos clave de la investigación. Y hasta ahora, pues el gobierno ha estado ocultando este asunto, un asunto que se ha convertido pues en la encrucijada del presidente de la República.